Se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 47 se encuentra a disposición de las señoras y los señores diputados y nuestra secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación de los ministros del Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social y el de Hacienda, solicitando plazo adicional hasta el mes de marzo para la presentación de indicaciones al proyecto de ley sobre inclusión laboral para personas con discapacidad. Eso es todo sobre la cuenta. En relación a la cuenta, ¿existe alguna observación de los diputados? ¿No? En puntos varios. Diputado Isacort, diputado Melo. Muchas gracias, presidenta. Por su medio quiero plantear, y algo que lo puede también reafirmar el diputado Melo, nosotros la última semana de diciembre, como Comisión de Cultura, tuvimos la oportunidad de sesionar de manera inédita, de manera histórica y extraordinaria en la isla de Pascua. Fue una sesión bastante, de hecho, mire, y se produjo incluso la presencia de otros parlamentarios que no siendo miembros de la comisión, son miembros activos de otras comisiones. Por tanto, se produjo un tema bastante transversal desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista representativo y también desde el punto de vista de representación. Porque nos plantearon en la isla de Pascua tanto el Consejo de Ancianos como el alcalde, como distintas autoridades y representantes de la ciudadanía, más que Isla de Pascua, tenemos que hablar de Rapa Nui. De hecho, nos pidieron, vamos a presentar un proyecto de ley, los que estamos ahí presentes, para que legalmente se llame Rapa Nui. Pero una de las cosas que nos plantearon es lo dificilísimo que les produce a ellos competir en su banco integrado a proyectos, porque no hay una especial evaluación o notificación de puntos, por ejemplo, por ser una zona, o sea, está considerado como una zona extrema. Pero tal como lo es, y lo es, efectivamente, Arica, Punta Arenas, Chiloé, qué sé yo, pero entendiendo como esto es una zona que a 4.000 kilómetros a la redonda no hay nada, solo agua. Entonces es una situación bastante distinta porque además no cumplen con por ejemplo, con el número de población que necesitan tener. Una población estable de 3.500 personas. Claro, tiene una población flotante adicional. Hay una serie de cosas. Entonces nosotros, uno de los compromisos que asumimos, y quería plantearlo en esta primera sesión, es poder oficiar a través de esta comisión, de la Comisión de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza, que podamos oficiar a nuestro ministerio relacionado, al Ministerio de Desarrollo Social, que nos aclare específicamente cuáles son, antes de decir, oiga, hagan tal cosa, que nos aclare y nos informe cuál es el procedimiento de evaluación social que tienen los proyectos que postula la Isla de Pascua, tanto para la Subdere, como para el gobierno regional, como para distintos otros ministerios. Es algo, primero, a priori, una información general, presidenta, para que una vez que nosotros conozcamos esto, podamos también ir viendo cómo vamos clasificando y podemos ir ayudando la realidad que tiene hoy en día Rapa Nui. Eso quería pedir, presidente. Gracias. Muy bien, si les parece entonces, por unanimidad de la comisión, se enviarán este oficio al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, a la Subdere y al gobierno regional de la quinta región. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien. Ofrezco, diputado Melo, quería usted la palabra. Sí, era sobre la cuenta, presidenta, porque entiendo que la ministra del Trabajo y el ministro de Desarrollo Social, a propósito del proyecto que está en tabla para el día de hoy, han pedido una prórroga para su votación, para que el Ejecutivo pueda incorporar indicaciones. Nos piden en el mes de marzo. Nosotros teníamos un acuerdo previo de la comisión de iniciar la votación en particular hoy. Entonces, es importante que podamos tomar un acuerdo, una definición sobre esta materia, porque bueno, hemos pasado ya mucho tiempo y yo entiendo que este es un proyecto que es de vital importancia para las personas con discapacidad. A lo que dice el diputado Melo, vamos a leer lo que nos ha enviado el Ejecutivo en relación a poder esperar, ¿no es cierto?, de aquí a marzo, cuáles son las razones para poder legislar y vamos a tomar una decisión porque hay un acuerdo de votación. Sí. Estimados diputados, por la presente venimos en informada a ustedes y por su intermedio a los honorables diputados que integran la comisión, que el equipo integrado por las carteras de Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social y Hacienda para el análisis de las mociones presentadas en materia de inclusión laboral para personas con discapacidad ha desarrollado perentoriamente
su labor a fin de cumplir con los plazos establecidos. Sin embargo, para poder tener una propuesta final de indicaciones a presentar por el Ejecutivo en la materia y que nos permita la adecuada implementación de la futura normativa, se requiere un plazo adicional hasta el mes de marzo, que permita la revisión y cruce de la información sobre la materia tanto en el ámbito privado como público. Por lo anterior, venimos en solicitar a usted dar un nuevo plazo para la presentación de indicaciones del proyecto en análisis. Le saludan cordialmente a usted, Jimena Rincón, ministra del Trabajo y Previsión Social, Marcos Barraza, ministro del Desarrollo Social, y Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda. A ver, entonces, dado la explicación y la petición que ha hecho el Ejecutivo, ofrezco la palabra en relación al tema. Diputada Hernando. Solo porque se pusieron de acuerdo para firmar los tres. Sí, estoy impresionada. Pero marzo empieza el 1 de marzo, entonces yo creo que habría que fijar un plazo porque ellos siguen trabajando en febrero y enero queda casi completo, entonces a mí me parece que nosotros tenemos que fijarnos a lo mejor un nuevo plazo que volviendo del receso de febrero, inmediatamente lo votemos. Eso, gracias. Comparto lo que dice la diputada Hernando. Yo creo que además... Comparte el esfuerzo de la firma, ¿no? Comparto el esfuerzo de la firma, la coordinación, pero además yo creo que además firme el ministro Valdés es importante como señal, ¿no es cierto? Porque el Ministerio de Hacienda yo creo que debería también decir algo. Entonces, si les parece a ustedes, si bien en la orden del día solo está el que empecemos la votación, entonces se suspende esta votación para la primera sesión de marzo, pero sí, yo creo que es oficiar a los ministros correspondientes diciendo que hemos aceptado, ¿no es cierto?, su petición, pero el compromiso de esta comisión de empezar la votación la primera semana de marzo. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Sí? Acordado. Yo no sé si tienen alguna otro tema que pudiéramos tocar. Yo tengo una propuesta. A mí me interesaría para la próxima semana, si les parece a ustedes, conversar con la subsecretaria que tiene que ver en relación a los proyectos de inversión. O sea, podemos tocar en forma específica lo de Rapa Nui, quizás en esa ocasión, pero además porque tenemos varios otros proyectos de inversión que están es que están lentos y que tiene que ver con problemas que tenemos en las regiones, o sea, lo que está pasando con el agua potable rural, lo que está pasando con el alcantarillado, vino una sola vez a explicar cuál era el sistema de inversión y yo creo que esa subsecretaría nunca ha sido un foco importante en esta comisión, entonces yo por lo menos ofrecería esa petición. Diputada Hernando. Atendiendo que nos quedan, entiendo que 2 o quizá 3 sesiones este mes, me parece bien lo que usted propone, que lo haríamos la próxima semana, pero también yo pediría a la Secretaría si nos puede hacer llegar un listado de todos los proyectos que están en carpeta en esta comisión y que podemos empezar a revisar y a mover. Muy bien. Eso, muchas gracias. Muy bien, a partir de la próxima presidencia, lo que debería ocurrir precisamente es que nos adelantaríamos en eso, entonces de hacer el listado de los proyectos que están pendientes, porque va a tener que hacerse, ¿no es cierto?, una priorización de eso para la legislatura del 2016. Pero me parece pertinente que podamos adelantar el tema. Diputado Sabac, diputado Isacort, ¿sí? Muy Gracias, bien. presidente. No, sobre el punto, a partir de la solicitud y el acuerdo que tomamos unánimemente, de oficiar a los distintos organismos, ya Subdere, al gobierno regional, así como también al Ministerio de Desarrollo Social, sobre el tema Rapa Nui, y usted plantea, y yo igual me quiero sumar, a invitar a la subsecretaría acá, quizá dejarlo a discusión, quizás después, una vez que recibamos este oficio, dejar también tomado el acuerdo de invitar a las autoridades de estos servicios a que vengan a poder desarrollar... Sí, eso. Presidente, no se da la unanimidad. No, lo vamos a censurar. No, tú no vayas a votar, quédate acá nomás. Sí. Oiga, no.
Entonces, ya. Dejar, además, tomado el acuerdo, de una vez recibió la información que nos puede entregar con respecto a Rapa Nui, también poder citarlo a estas autoridades de gobierno que vengan incluso a desarrollar, porque la información va a ser entregada, pero pueden desarrollar efectivamente, y si lograr una buena planificación, y si coincide, por ejemplo, que vengan las cores, son dos mujeres, dos cores de Rapa Nui que vienen acá al Consejo Regional periódicamente, de que incluso hacerlos coincidir y que la Secretaría haga las conexiones para que ese día puedan venir ellas también y representen más allá del tema, el tema regional, pero o sea, tomémonos el tema más allá de un oficio. Yo soy partidario de tomarlo en serio. No, a mí me interesaría que fuera así, que pudiéramos tener a los representantes de Rapa Nui, su alcalde, no sé, los cores, y que pudiéramos ocupar la mitad del tiempo en ver esto y la otra en cómo está el proceso de inversión en el país, evaluando, o sea, la mitad para lo de Rapa Nui y la segunda mitad para ver las inversiones del país. Sí, lo vamos a hacer a través de oficio. Perfecto. A ver si nos pudiera enviar antes de la sesión de la próxima semana cómo estamos, ¿no es cierto?, en la cartera de inversión, tanto lo que ha ocurrido en 2015 como los proyectos que deberían estar RS o falta de información o en relación a las regiones. Diputada Hernando. Perdón, diputado Sabaj. ¿No? ¿Sí? Diputada Hernando. Muchas gracias, presidenta. En esta materia, una de las cosas con las que en lo personal he sido súper crítica siempre es respecto de la forma que tiene de evaluar los proyectos de inversión este ministerio. Y a pesar de que hoy día es un ministerio de desarrollo social, tiene bien poco de social la evaluación que se hace de los proyectos. Claro. Entonces, a mí me gustaría, en forma previa, a lo mejor yo invertiría el orden en términos de que ellos primero se hicieran cargo y conversáramos, pero así tratando de desmenuzar un poco cuáles son las posibilidades que tenemos a través, no sé, de nuestras atribuciones o a través de solicitárselo al Ejecutivo, el que se incorporen algunas otras variables dentro de esta evaluación social. Yo no sé si le podemos pedir a la biblioteca un estudio comparado de cómo evalúan otros países en términos de que sea una evaluación económica y social realmente, porque esto no da cuenta de un desarrollo parejo ni equitativo territorial. Entonces, luego de eso, el conocer qué es lo que está pasando con Rapa Nui, a mí me parece... Entonces, no sé si les parece a ustedes, pero yo creo que es muy atingente la posibilidad de que pudiera venir biblioteca, que nos prepare una cosa comparada, y además darle la oportunidad y el tiempo suficiente para que nos prepare, ¿no es cierto?, el Ministerio de Desarrollo Social, las distintas carpetas para los diputados en relación a las regiones, y hacer dos sesiones entonces, una con biblioteca y la segunda la haríamos con la subsecretaria o el ministro, obviamente el ministro y la subsecretaria, y además con las personas de Rapa Nui. ¿Me parece? ¿Sí? Sí. ¿Me permite? Sí, por supuesto, diputado Arriagada. En la discusión del proyecto de ley de fortalecimiento de las regiones, descentralización y nuevas atribuciones de los consejeros regionales y el intendente electo, que aprobamos en la Comisión de Gobierno Interior que me toca presidir, fue bien controvertido la disputa entre las indicaciones y el proyecto del gobierno y el planteamiento de los representantes gremiales de los consejeros regionales. Se sintieron menoscabados en lo que finalmente se aprobó como proyecto de ley. Ya habían tenido una fuerte y parecida polémica en el Senado, y para un mejor entendimiento del proceso en que estábamos, nos preocupamos de leer los informes de las comisiones investigadoras sobre el desempeño de los recursos del FNDR y fondos regionales en algunas regiones que estuvieron cuestionadas. Así el caso de la quinta, la primera región. Y francamente es desolador ver
cuantiosa inversión que fracasa por distintos factores. No solo el tema de salud, de la quiebra de hospitales, sino que numerosas inversiones muy caras que las empresas quiebran. Y uno se da cuenta ahí la necesidad de actualizar las exigencias para ciertos estándares en los registros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de las empresas constructoras. Es urgente que demuestren la solvencia financiera y técnica. Y eso significa también una revisión de las bases generales que dan lugar a las bases específicas y a las bases de especialidades de cada proyecto. Pero, por ejemplo, un gran estadio de 6.000 millones con pista de ceniza, donde la comunidad mayoritariamente son adultos mayores. El otro punto muy importante, Presidenta, es que los proyectos sean sustentables. La construcción de una enorme cantidad de infraestructura en municipios que no tienen la capacidad de los gastos de operación, no tienen una política de uso razonable de esos recintos de inversión estatal cuantiosa y permanecen cerrados. Tuvimos numerosos ejemplos y uno dice, en medio de tanta necesidad y tanta pobreza no puede prevalecer esta irracionalidad. Sin cuestionar a nadie, por ejemplo, proyectos que llegan a los municipios y los municipios lo aceptan. ¿Ya? Tenga o no tenga sentido para esa comuna. Y se señalaba ahí responsablemente, por ejemplo, en algunos fondos que se dividían los fondos y se los repartían equitativamente los consejeros. Y entonces yo señalo esto por lo siguiente, porque sería importante que nos informara el Mideplan, requerirlo por oficio, con acuerdo a esta comisión, sobre la efectividad de la ejecución presupuestaria, por ejemplo, en el año 2015. ¿Ya? La cantidad de proyectos que están FI, ¿ya? La cantidad de proyectos paralizados por aspectos, como bien señala la diputada Hernando, por cosas que no tienen mucho sentido en la aplicación de los factores de aprobación del Mideplan. Y hay proyectos que tienen un tremendo sentido para algunas comunidades, por ejemplo, que benefician al cuerpo bombero y todo ese tipo de cosas, que pueden permanecer fácilmente 2 o 3 años. Tuvimos la superintendencia del cuerpo bombero y ellos tienen cuarteles que son urgentes en algunas localidades y sin embargo quedan en las últimas prioridades, ¿ya? Entonces yo creo que sería muy importante requerir estos antecedentes, que nos entregaran por región el total de proyectos de inversión, por ejemplo, del año 2010, 2011, 2013, 2014, en qué quedaron, porque nos encontramos con estadios a medio terminar por quiebra, centros culturales por quiebra, consultorios que quebraron las empresas. Y eso significa, Presidenta, que luego el mismo gobierno regional, y encuentro aberrante este punto y tenemos que revisarlo, le asigna mayores recursos incorporando estos costos nuevos, ya sea por el litigio judicial que se produce entre la municipalidad y la empresa constructora, que tiene que litigar los intereses del patrimonio público, y finalmente lo que terminan diciendo los técnicos de las mismas unidades que no tuvieron la precaución de tomar los resguardos en las bases generales, que la empresa fuera solvente técnica y financieramente. Por lo tanto, cuando en algunas partes habrá un proyecto de 4.000 millones, en realidad cuesta costando 6.000 porque tuvieron que agregarle una partida para que se siguiera construyendo. Entonces yo creo que ahí hay un conjunto de procedimientos que bien valdría reunirse nuevamente con la jefatura de la división de análisis de inversión del Mideplan, pero con los antecedentes en la mano. A mí por lo menos me interesarían 3 o 4 regiones referenciales para poder sugerir, ¿no es cierto?, en la dirección de presupuesto, en todo, a la subdere, a los intendentes, la importancia de actualizar cosas. Este registro nacional de empresas contratistas no pueden seguir operando con normas de hace 20 años atrás. Hay que actualizar las exigencias. Si usted se va a vivienda, Presidenta, se va a encontrar que esta famosa EGIS
la mayoría quebraron en el fondo de mejoramiento de la patrimonio familiar y la gente quedó con el techo a medio terminar, quedó con la ventana, con el edificio que se llueve y no hay nadie que responda, no hay nadie que se hace responsable de esta situación. Entonces, a raíz de este proyecto nos metimos en una investigación más fuerte y descubrimos esta cosa, que sería importante ratificarlas a través de los documentos de los ministerios correspondientes. Yo le decía a la ministra de Vivienda la importancia que tenía que establecieran un registro nacional de ejes que tuvieran solvencia técnica y financiera y no que queden las pobres pobladores que recibieron un subsidio con el techo a medio terminar y no hay por dónde, porque ni siquiera judicialmente se puede resolver. ¿Por qué? Porque un monto de unidades de fomento por familia, imagínese usted un lío judicial. Al final queda en nada. Y esto lo escuchamos en la Villa Olímpica, aquí en San Bernardo, en distintos lugares de Chile. ¿Ya? Y los pobladores están ahí frustrados de que no se les terminó lo que se les prometió, arreglarle su departamento. Para tomar un acuerdo, porque lo que plantea el diputado Arriagada tiene toda la razón, pero un acuerdo complementario a lo que le está diciendo. No, la opinión. Ah, ya. Pero el complementario ya, diputado Hernando. Bueno, agregando un poco a lo que dice el diputado Arriagada, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, es un tema de gran envergadura esta cosa y a mí me gustaría señalar algunas observaciones que uno puede hacer. Por ejemplo, a propósito de proyectos que desarrolla la Subdere con algunos municipios, en Antofagasta tenemos unas casetas sanitarias de las cuales quedaron 34, 30 y tantas, pendientes desde la época en que era alcalde el alcalde Pedro Araya. No, el papá. El Sí, papá. El papá, si el Pedro no Y- fue alcalde. Ah. Y están aisladas. Bueno, se logró el año pasado, a través de varias gestiones, el que se construyeran estas que habían quedado pendientes todavía, rezagadas y estaban dispersas por la ciudad. Sin embargo, yo tengo la denuncia y pedí que se fiscalizara por parte de la Subdere de que hay algunas que las están construyendo, pero que les dijeron ya a los dueños de la casa que no la van a conectar al alcantarillado. Entonces yo no sé para qué sirve una caseta sanitaria sin conexión al alcantarillado. Entonces, la verdad es que uno ve de todo tipo de cosas. O de gobiernos regionales que en noviembre, diciembre empiezan a comprar equipamiento para cumplir con el 100% y se desperdicia absolutamente el sentido que él tiene el FNDR, que su motivo fundamental es hacer equidad y desarrollo interregional y regional. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que una de las cosas que los gobiernos regionales están obligados y que no se hace siempre, no sé si algunos lo hacen, pero el ejercicio es muy interesante, yo lo he hecho, es verificar cuál es la coherencia entre los planes de desarrollo regional y la inversión. Uno se lleva muchas sorpresas. Hay gobiernos regionales que establecen como una de sus prioridades, por ejemplo, el fomento productivo, y luego dentro de la inversión que hacen o la distribución del FNDR no hay ni un peso para fomento productivo. Entonces, uno se encuentra con ese tipo de sorpresas. Y también yo, dentro de las preguntas que hace el diputado Arriagada, yo incorporaría una que nos dijera qué porcentaje del FNDR a nivel nacional y regional se gasta en inversión en infraestructura y cuánto en equipamiento, lo cual nos puede dar a lo mejor de repente algunos indicios para entrar más en profundidad en algunos temas, o puede ser que no encontremos nada. Pero yo creo que si nos metemos al tema del FNDR, la verdad es que ahí hay mucho para manejar. Gracias. Gracias. Bueno, ¿les parece entonces lo que vamos a hacer es oficiar las distintas variables que ustedes han mencionado que deberían tener la información antes que viniera el ministro y la subsecretaria, para que pudiéramos nosotros poder chequearlo con nuestros asesores o cotejar la información? Entonces, pediríamos esto para que estuviera la próxima semana con las inversiones, con la coherencia entre la estrategia de desarrollo regional, con el cumplimiento de las metas, cuál es inversión, cuál es equipamiento, y incorporar los grados de análisis, porque todo es ex antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa después con esa inversión? Esa es una cosa.
Y vamos a pedirle a biblioteca, entonces, con literatura. Es que estoy viéndolo para la próxima sesión, que podamos tener nuestras carpetas con esa información. Si necesitan alguna otra variable, se la hacen llegar a la Secretaría antes de entregar los oficios y que la necesitamos entonces para la próxima semana. Para que, porque, no, pero esto debería ser de fácil proceso, porque esto tiene que ver con la evaluación del año 2015. ¿Ah? Y, espérate, y lo otro es que entonces para biblioteca, que nos podamos tener literatura o instrumentos que podamos comparar con lo que tenemos en Chile, pero a mí me interesa fundamentalmente la evaluación posterior, o sea, un poco lo que dice el diputado Arriagada y la diputada Hernando, que es lo que pasa, qué pertinencia tiene con la estrategia de desarrollo regional en los otros países, cómo la evalúan, ¿ah? Para nosotros también tener herramientas de fiscalización. Eso para la próxima sesión y la subsiguiente con el ministro y cuando ya tengamos cierto grado de preparación para enfrentar la situación. ¿Sí? Perdón, ¿y pondría la biblioteca la próxima sesión? La próxima sesión la biblioteca, sí. El diputado Pause. ¿Tú? ¿No? Ya. Para que no van a hablar. Gracias, presidenta. Bueno, al ministro estaríamos invitando para 2 sesiones más, ¿no es cierto? La próxima la biblioteca, después el ministro. Correcto. A mí me interesa, presidenta, luego de que ya sabemos que entró en vigencia la nueva ficha de protección social, que es el registro de hogares. Si bien vinieron a explicar y a exponer, Sí. yo oficié hace más de un mes al ministerio pidiendo conocer qué programas sociales se verán afectados con el nuevo mecanismo, eventuales cambios de criterio en la selección de beneficiarios y qué programas requerirán un instrumento particular de selección, y además la cronología del refichaje. Y esto no hemos tenido respuesta, me interesa que el ministro también nos pudiera responder en ese momento y también ver de qué manera podemos ayudar nosotros, que estamos en terreno todas las semanas, ya sea a difundir, al refichaje, ver de qué manera podemos ayudar nosotros desde la comisión y los diputados en este tema que es importantísimo, porque los beneficios sociales llegan al final todos por el registro social de hogares, y que si no están al día o no van a tener actualizados, van a quedar afuera las postulaciones a vivienda, las postulaciones a los mejoramientos, y eso creo que para nosotros de aquí a más tardar el 30 de enero tenemos que tener claro, porque cuando estemos en febrero en el distrito nos van a preguntar mucho, vienen todas las postulaciones en marzo y abril, y creo que es importante que sepamos. Sí, muy bien, yo creo muy pertinente aprovechar que va a venir el ministro, entonces que sepa también que vamos a tocar ese tema, y porque si se recuerdan cuando vino hubo un compromiso de saber cuáles iban a ser los programas que se iban a utilizar con ficha y cuáles no. ¿Ah? Diputado Arriagada. Dentro de las funciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados está el control del gasto público. Nosotros aprobamos un presupuesto, saber cómo se gastó ese presupuesto y se gastó eficientemente ese presupuesto y cuáles fueron los saldos iniciales de caja para el año 2016 con compromisos contraídos el año 2015, presidente. En ese sentido, a mí, precisando más la petición al extraordinario trabajo de los profesionales de la biblioteca, yo le solicitaría también conocer las modificaciones que se han introducido en los últimos 5 años a las bases generales de los llamados a propuesta pública, las modificaciones a las bases que establece el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas fundamentalmente, y también los municipios. ¿Ya? Y entonces poder cotejar esta necesaria actualización de procedimientos públicos que en otros países que han vivido situaciones similares a nosotros, ellos han ido actualizando. ¿Ya? Esto es tan importante, sobre todo, y se lo digo a usted porque usted forma parte de esta comisión evaluadora de las leyes que aquí se aprueban. Y tenemos una vergüenza como Parlamento y como Gobierno. Por ejemplo, el año 2007 se aprobó la ley que regula el funcionamiento de los circos, algo tan sencillo aparentemente. Sin embargo, no hay reglamentos. ¿Dónde, dentro de la Cámara o afuera? En la Cámara. Y significa que esta gente está sujeta a distintos arbitrios. En algunas partes lo dejan funcionar, en otras partes lo eliminan, lo rechazan, qué sé yo, en fin. Pero pongo el otro ejemplo. Hemos escuchado aquí a las instituciones que trabajan con las capacidades diferentes.
y el año 2010 se aprobó una ley que compete al Ministerio de Vivienda, que es el establecer las condiciones para que las personas con capacidades diferentes tengan acceso a los edificios públicos, a las calles, qué sé yo. Ese reglamento aún no se dicta. Hay leyes aprobadas hace más de 10 años cuyos reglamentos no se han dictado desde los ministerios correspondientes. Muchos de ellos son del Ministerio del Interior, otros de Vivienda, qué sé yo. Entonces uno ve todo esto, que vienen aquí, los representantes del gobierno nos exponen cosas y ni siquiera cumplen algo tan simple como establecer un reglamento que unifique criterios de una ley como el beneficio a la discapacidad de Arica Punta Arenas. Entonces usted tiene, por ejemplo, que de repente el auxiliar falta en la Intendencia de Santiago, frente a La Moneda, presidenta, y no sacaron una cuestión de fierro que hicieron para que suban la silla de ruedas. Ese día está el auxiliar enfermo y los discapacitados no pueden subir a la Intendencia de Santiago. ¿Se da cuenta usted? Entonces, esto es importante porque usted integró la comisión de evaluación de la ley, ¿ya? Y ahí hay una sugerencia de algo que esta Cámara tan aporreada y desprestigiada puede hacer, que es establecer un proyecto de ley que obligue a los ministerios en un plazo determinado a obligarse a dictar el reglamento interpretativo de aplicación de la ley que aprueba el Parlamento. Porque no puede ser que haya leyes por más de 10 años, diputado usted que lleva más tiempo, que cuyo reglamento de aplicación no se hace porque no cumplen sus funciones. Entonces, a mí me interesa el material de la biblioteca para precisar más los datos y hablar con exactitud y hacer la crítica y cumplir la pega que nos corresponde, que no es otra cosa que fiscalizar el eficiente gasto público. Uno no puede volverle a aprobar a un ministerio, aunque sea de su gobierno, los recursos del año siguiente si ni siquiera han dado cuenta ni han respondido si se han gastado bien los dineros o no del año anterior. Solamente eso. Solo plantear que gracias por aludir el Departamento de Evaluación de la Ley, lo hicimos cuando yo era presidenta de la Cámara, se empezó a hacer ese departamento. Y una de las cosas importantes hoy día en los proyectos de ley es que quede en la ley el tiempo del reglamento. ¿Ah? O sea, lo que nosotros estamos tratando de y que además que pudiéramos, porque nosotros no tenemos facultad reglamentaria, entonces nosotros solamente hacemos la ley, el Ejecutivo ejerce la facultad reglamentaria, y cuando uno hace el análisis del reglamento, cuando lo pide y tiene el tiempo suficiente para hacer el análisis, no siempre el reglamento se condice con el espíritu del legislador. Y ahí es donde tenemos una complicación súper grave. Y el Departamento de Evaluación de la Ley tiene que ver con eso, tiene que ver con desde que se hace la ley, pero cómo se aplica. Y la aplicación es fundamentalmente reglamentaria. Ahora, por lo menos es lo que estamos tratando de hacer, y además porque ojo, los diputados pueden solicitar individualmente como colectivamente a través de sus bancadas el análisis de la ley que les interese evaluar. Y la evaluación es fundamentalmente de terreno, desde los ciudadanos. Ese era el sentido de la aplicación de la ley. Entonces, lo de biblioteca sería desde de todo el procedimiento de inversión, o sea, de todo el procedimiento de revisión de la inversión con los criterios, si coinciden o no con el propósito de la región, pero además el cómo se ejecuta ese presupuesto, y ahí es donde tiene que ver con las bases de licitación y todo esto. Es complejo eso, no es fácil de hacer, es un circuito difícil. Diputado... A propósito de la solicitud que se hace o que estamos haciendo todos a la biblioteca, yo quisiera poner un punto que lo he visto aparecer harto dentro de las comisiones investigadoras en las que me ha tocado estar. Una en la de los hospitales, donde este aspecto influyó bastante, y ahora en la comisión investigadora de contaminación en Antofagasta, donde el tema el año 2008 la Contraloría dictó una normativa, un decreto que permitía que muchas resoluciones que antes no eran exentas pasaran a ser exentas. Fijó ciertos montos, algunos límites y estableció... Ahora, eso influyó bastante en la liberalización por parte de diferentes órganos ejecutores, tanto gobiernos regionales como ministerios como municipalidades, el que no están usando las bases de licitación modelo que propuso la Contraloría, que era la condición para utilizar este mecanismo, pero utilizan el que estén exentas.
Y a mí, yo tengo una percepción, que es un juicio absolutamente, no tengo argumentos, pero me gustaría, si es que la biblioteca revisa esto, pudiera decirnos en qué medida esta norma, el que ahora nos vayan a toma de razón a Contraloría, también ha facilitado el fracaso de la inversión. Eso, muchas gracias. Bien, yo creo que tiene biblioteca, vamos a tener casi 2 horas de sesión, ¿ah? Entonces tenemos para que anote. Diputado Fachay. Muchas gracias. Sí, yo tengo una duda respecto de quizás varias estas inquietudes igual deberían más bien tratar de canalizarse a través de la Comisión Mixta de Presupuesto, porque al final es ahí donde está la instancia de la Cámara. No, pero está bien, pero solo podemos ir a esas comisiones, ¿tá? No tenemos derecho a voto, pero podemos ir. Yo lo planteo porque creo que es importante ir a las comisiones mixtas de presupuesto y tratar de justamente ahí lograr un mejor control de la ejecución del gasto. Yo comparto la inquietud de los parlamentarios, pero está bien, nosotros podemos hacer un buen esfuerzo desde el punto de vista analítico, pero quizás la oportunidad respecto de poder influir con mayor fuerza es ahí, lo planteo como una alternativa complementaria, no sustitutiva, digamos, de lo que nos han planteado. Lo segundo es que a mí me gustaría que nosotros, eso sí, volviendo más a los temas más propios de la comisión, que pudiéramos recibir en este mes de enero al ministro de Desarrollo Social, sobre todo para que nos cuente lo que no nos alcanzó a contar porque no estaba bien definido respecto al registro social de hogares. Lo acaban de pedir. Ya. Eso yo creo que es súper importante. O sea, aparte ahora, el registro social de hogares partió ahora en enero y creo que es importante poder conocer bien cómo quedaron estructurados los tramos, todas estas cosas que cuando vino el ministro todavía estaban en la nebulosa y creo que sería súper importante que pueda venir. Y lo segundo, poder invitar ya hacia fines probablemente de enero o ojalá para marzo, pero ojalá durante este mes, a partir de lo que dice el diputado Aragá y también, claro que es un tema que ha planteado mucha oportunidad la diputada Sepúlveda y que de alguna manera compartimos en Agricultura cuando era miembro de esa comisión, que venga a hablar la ministra de Vivienda sobre, primero, el tema reglamento de la ley de accesibilidad universal, ¿no es cierto? ¿Ya? Creo que es importante qué pasa con eso y nosotros como Comisión de Desarrollo Social deberíamos presionar aquello. Y lo segundo es que hay un tema que es súper invisible, que tiene una realidad súper particular, ¿ya? Que es el tema de la pobreza rural. Es una pobreza que es totalmente distinta a la pobreza urbana, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Vivienda ha implementado un programa que tiene un piloto que se está ejecutando ahora y que en marzo parte, que es un programa de habitabilidad rural, que no es solo de vivienda, sino que es una cuestión bastante más integral. Y yo creo que sería bueno que la ministra de Vivienda también nos pueda contar esto, porque tiene que ver con la pobreza rural, cómo va a funcionar ese programa, cuáles son las características, etcétera, porque creo que a nosotros como Comisión de Superación de la Pobreza y Desarrollo Social, efectivamente nos interesa conocer bien cómo va a funcionar, cómo va a operar, cómo se va a abordar una pobreza que, como te digo, está ahí y que muchas veces es bastante más compleja, que tiene otros componentes, sobre todo en esta mirada que hoy día se ha incorporado de la multidimensionalidad de la pobreza, que ya no solo se mide por ingresos, sino que por un conjunto de otras carencias. Obviamente que la pobreza rural, desde el punto de vista de esta mirada multidimensional, tiene características muy distintas a la pobreza urbana y por lo tanto sería súper importante que pudiera venir la ministra de Vivienda a contarnos eso. Lo propongo, Presidenta. Yo solo una observación a lo primero que planteó el diputado Fachaín. Yo creo que nosotros cometemos un error en el análisis presupuestario. Nosotros deberíamos tener el análisis del símil nuestro de cada uno de los ministerios, hacerlo aquí. O sea, el Ministerio de Agricultura debería responder presupuestariamente a la Comisión de Agricultura, no a la Comisión Mixta, donde se debería aprobar el presupuesto de Agricultura, las partidas deberían tratarse aquí, porque esa es la especialidad de cada uno de los diputados. Yo no tengo nada contra la Comisión Mixta, pero son unos pocos diputados que son de las comisiones de Hacienda, que no tienen toda la expertise en cada uno de los temas. O sea, yo no voy a ir a ver salud porque no es mi tema. Claro, pero yo creo que hay una propuesta, para que ustedes sepan, hay una propuesta legislativa para cambiar el reglamento de la corporación
y ver la posibilidad de que pudiéramos, por ejemplo, aquí ver el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, que es lo obvio. ¿Ah? Entonces, por eso que yo creo que es importante lo que plantea el diputado Arriagada en su comienzo de revisar completo el proceso. Y la segunda parte de esta, la otra semana, va a ser lo que usted plantea, diputado Fachaín, con el ministro de Desarrollo Social en relación al nuevo programa con la ficha de protección social, y sería en la tercera sesión entonces para poder invitar, tome agüita, para poder invitar a la ministra de Vivienda. ¿Les parece? Muy Sí, bien, estaría acordado. Brillante la presidencia de la Diputación. Ofrezco, diputado Sabaj. Titular, nada. A propósito de los reglamentos, que muchas veces no se dictan y la ley queda inoperante, yo quisiera, si pudiéramos oficiar al Ministerio de Desarrollo Social en relación a la ley de inclusión de las personas con discapacidad, ley que nos tocó tramitar con usted, Presidenta, la 20.422, y que quedaron varios reglamentos por dictar, uno del Ministerio de Salud, otro del Ministerio de Hacienda para la importación e internación de vehículos para personas con discapacidad, y otras reparticiones debían dictar reglamentos para que esta ley fuera operativa. Entonces, tendría que oficiar al Ministerio de Desarrollo Social si todos los reglamentos están dictados o cuáles faltan por que se dicten. Si les parece, entonces, oficiar al Ministerio de Desarrollo Social, y si fuera posible, eso pasa, que Biblioteca nos pudiera chequear la ley y qué reglamentos estén listos. Pues yo siempre he tenido cierto grado, una cosa es lo que dice el Ejecutivo, otra cosa son las propias fuerzas o las propias que nosotros tenemos aquí a través de Biblioteca, que nos pudiera chequear qué reglamentos se han dictado y cuáles no, para tener el chequeo nuestro. ¿Ah? ¿Les parece? Pero el ministro va a venir, entonces yo creo que le podemos mandar una nota para que nos traiga la información en el minuto que él venga. No hay problema. ¿Les que parece? viene dentro de este mes, que es lo que planteó el diputado Sí. Sabaj, Muy y bien. yo comparto. Muy bien. Aprobado. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.